Pues quiero comenzar este tema diciéndote algo que muchos de ustedes ya saben, incluso en una parte solamente, pero que no a todos nos ha quedado claro. Cuando una persona le predican la palabra de Dios, se arrepiente de todo su corazón, recibe el sacrificio de Jesús, recibe a Cristo en su corazón, es constituida esa persona como hijo o hija de Dios. Y ahí ocurre un milagro extraordinario en su vida, y es que nace de nuevo. Recibe, por decirlo de esta forma, un espíritu nuevo. Pero la situación es que no solo tenemos un espíritu nosotros, sino que tenemos una alma y tenemos un cuerpo. ¿Qué pasa con el resto? Por supuesto que cuando es impactado nuestro espíritu, recibimos vida en nuestro espíritu, vida espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente. Hay un efecto colateral de bendición para nuestra alma y para nuestro cuerpo, pero no recibimos en ese momento, escúchalo bien, un alma nueva. No recibimos un alma completamente nueva como en el caso de nuestro espíritu, sino que recibimos nosotros bendición en nuestra alma, pero el alma no es nueva. Así que el alma se tiene que ir regenerando, se tiene que ir restaurando, se tiene que ir renovando, se tiene que ir limpiando esa alma. Ahora bien, para que podamos nosotros renovar o restaurar o limpiar esa alma, tenemos que entender cuáles son las funciones de esta alma, y en el alma está la mente, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Pero lo que gobierna el alma es la mente. Así que para que esta mente sea regenerada, lo primero que tiene que empezar a ser renovado es la mente. La mente gobierna el alma, repito, y para que sea regenerada el alma, la mente tiene que ser restaurada. Hoy te quiero hablar acerca de una mente renovada, una mente que es renovada para que nuestra vida sea transformada, para que esa alma sea limpia. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos habla acerca precisamente de esto que estamos nosotros compartiendo. Entonces, en este tema también vas a entender más por qué es necesario estar viniendo constantemente a la iglesia. Porque repito, recibiste un espíritu nuevo, tu espíritu tiene vida, pero tu alma tiene que ser restaurada, tiene que ser regenerada. Cuando tú vienes a Cristo, sí cambia tu manera de pensar, pero no todo en un instante. Hay cosas que todavía seguimos pensando como antes. Hay incluso creencias en las cuales nos hemos aferrado, como dicen algunos, como gato boca arriba, ¿verdad? Nos hemos aferrado y aferrado y aferrado a esas creencias, y por más que nos dicen o nos dice la palabra que está mal el machismo, nosotros nos seguimos aferrando. Y nuestra alma tiene que ser, repito, regenerada. Para que eso suceda, nuestra mente tiene que ser renovada. Vamos a leer Romanos 12:2, dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy, dice esto que es muy interesante. El mismo versículo, Romanos 12:2, dice así: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir? Cambiando nuestra forma ¿de qué? De pensar. Fíjate cómo dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Eso es lo que dice. Ahora, el primer punto para que nosotros podamos renovar nuestra mente, de esto se trata este tema. Lo primero, debemos de entender dos cosas para poder renovar nuestra mente. Número uno, la importancia de nuestra mente, y número dos, tenemos que conocer un poco nuestra mente, o tenemos que conocer nuestra mente. Repito, para renovar nuestra mente tenemos que tener dos principios básicos, y es que primero tenemos que entender la importancia de la mente, porque a aquello que no le das importancia no le vas a prestar atención. O
sea, por eso muchas gentes vienen con nosotros a consejería matrimonial, su matrimonio está destruido, pero le digo, es que tú no le inviertes tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, todo el tiempo estás trabajando, nunca ves a tu esposa, nunca le preguntas, ¿verdad? Ni siquiera cómo está. Entonces, a lo que para nosotros no es importante, no le vamos a prestar atención. Lo primero es prestarle atención, ver la importancia de la mente. Proverbios 23:7 dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, amada iglesia. En otras palabras, somos el resultado de nuestra mente. Somos el resultado de nuestra mente. Y si a ti no te interesa qué hay en tu mente, entonces no sé realmente si estés en tus 5 sentidos, porque la mente afecta absolutamente todo, o beneficia absolutamente todo. Los pensamientos producen emociones, así que tu estado emocional es dependiendo a la calidad de tus pensamientos. Si tú sufres de depresión, sufres de desánimo, siempre estás enojado, estás enojada, vives así, es por la manera en cómo piensas. Pero no solamente la mente afecta las emociones, sino afecta las relaciones. La relación que tú tienes con Dios es dependiendo los conceptos mentales que tú tienes. Lo que tengas aquí en la mente, cómo concibes a Dios, como un tirano, como alguien que tiene el rayo para castigarte, entonces así será tu relación tan distante, tan lejana de Dios. Pero no solo la mente afecta nuestra relación con Dios, sino que también la mente afecta nuestras relaciones familiares, matrimoniales, con los hijos, con los hermanos, pero aún también las relaciones personales, las relaciones entre nosotros como hermanos aquí en la iglesia, las relaciones con tus vecinos, dependiendo los conceptos que tú tengas mentales. Por ejemplo, tú piensas que porque tu vecino ya tiene una casa de 2 pisos es un presumido de primera. Si tienes ese concepto, por supuesto que tu relación con él no va a ser buena con ese vecino. Dependiendo tu mentalidad va a afectar toda tu vida, tus relaciones, pero también tu salud. Está comprobado, y apenas lo escuché nuevamente, que varios doctores que han estudiado esto a profundidad, doctores en medicina, o sea, médicos científicos, han descubierto que el 80% de las enfermedades son provocadas por situaciones mentales. O sea que cuando está mal la mente, se afecta el alma, se afecta el cuerpo. Así es, por eso en muchas ocasiones no le encuentran nada a la persona, porque hay algo que está afectando, y no es algo físico solamente, sino su origen fue mental. Así que la mentalidad o la mente, dependiendo cómo tú la tengas, te puede afectar o beneficiar físicamente, pero también en tu economía, amada iglesia. También en tu economía te va a afectar. Porque si tú tienes una mentalidad de pobreza, por más que le pidas a ese Dios de riqueza, prospérame, tú mismo vas a impedir que llegue esa prosperidad. Si tú tienes una mentalidad de pobreza, si le tienes miedo al dinero o piensas que no es importante ser próspero, nunca vas a ser próspero. Y aunque llegue dinero, así como llega, se va a ir. Y en cada una de las áreas que te puedo hablar, dependiendo tu mentalidad, son tus relaciones íntimas tocante al sexo. Dependiendo cuál es tu mentalidad, es tu ministerio. O le has servido o no le sirves a Dios, o en un tiempo le serviste pero te alejaste de Él. Esto nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Así que si alguno de nosotros, aquí los que estamos o los que nos están sintonizando, pensamos que la mente no es importante, es uno de los peores errores que podemos cometer. Tú eres el resultado de tu mente. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Así que dependiendo de lo que tengas aquí, va a ser toda tu vida. Aunque tengamos este Dios todopoderoso, este Dios bueno, este Dios amoroso, si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra vida no cambiará, amada iglesia. Tenemos que entender la importancia de la mente, pero también tenemos que entender cómo funciona la mente. Para poder renovar la mente tenemos que entender cómo funciona la mente. Y hemos dicho esto, en el alma está la mente y la mente gobierna el alma. Para que sea regenerada el alma, la mente tiene que ser renovada. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok. Pero para que la mente pueda ser renovada, lo que gobierna la mente, escúchalo bien, lo que gobierna la mente son las creencias. Lo que gobierna la mente son las creencias. Y las creencias son como los cimientos de la casa.
son como los cimientos de la casa. Dependiendo la calidad de cimientos que tú tengas, es como puedes construir tu casa. Así que, ¿cuáles son tus creencias? Y si alguien aquí dice, ¿pero qué es una creencia? Una creencia es la información que nos han repetido constantemente hasta que nosotros un día la tomamos como verdad o como realidad, aunque no sea así. Vuelvo a repetir, la creencia es la información repetida que uno toma como verdad o como realidad, aunque no siempre sea así. Por ejemplo, lo que les he dicho tantas veces, pero es uno de los ejemplos más sencillos y de los más comunes. Nos han dicho desde niños, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto. Información repetida, eres un tonto, eres un tonto. Hasta que un día nosotros recibimos esa información como verdad, la recibimos como una realidad y entonces empezamos a creer que éramos tontos. Así funciona esto acerca de las creencias. Las creencias son exageradamente importantes, amada iglesia. ¿Y dónde se generan estas creencias? Estas creencias se han generado principalmente en la etapa de la niñez. En la etapa de la niñez, a través de la educación, de ir a la escuela, desde el kinder, la primaria, etcétera. Se han formado estas creencias. Como les decía, la cultura es muy diferente de México, desgraciadamente, a la de los Estados Unidos, porque en un tiempo, incluso en las escuelas de los Estados Unidos, ellos tenían tiempos de oración y buscaban a Dios y estudiaban la palabra. Las 13 colonias que se establecieron al principio en los Estados Unidos eran cristianas, muchas de ellas. Entonces sus fundamentos fueron muy distintos a los de nosotros, pero algo tan sencillo y tan importante a la vez es que yo estudié en los Estados Unidos y allá te dicen campeón. Los maestros te dicen campeón, muchos de ellos, no todos, y aquí te ponen orejas de burro. Entonces la diferencia es que la información que tú estás escuchando constantemente, esa información, repito, vas a asumirla un día, vas a creerla que así es. Y eso se convierte en una realidad. Ahora, la mayoría de nosotros hemos recibido las creencias de nuestros padres, pero la mayoría de estas creencias que nos han inculcado nuestros padres no son correctas. No son correctas, amada iglesia. Desde niños, ¿cuántos hemos escuchado? Mi padre eso no me lo dijo a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿a cuántos hijos se les dice los padres? Acuérdate que cuando te cases, mijo, ni a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, pues. ¿Cierto o no? ¿Y cómo crecen? Con un machismo tremendo, que piensan que si lavan los trastes se les van a romper las uñas, que piensan que si les dicen te amo a la mujer ya son menos hombres y que las tienen que tratar y sujetar. Y fíjate bien, ahora llegamos como cristianos y decimos sujétate porque eso dice la Biblia. Dice que la mujer se tiene que sujetar, no que el hombre la sujete. Eso nunca lo han entendido o no lo hemos entendido, porque siempre estamos diciendo, como dice la Biblia, y luego me echan la bronca a mí, como dice el pastor, sujétate. Y luego para acabarla le dices vieja, por eso ya después si te quejas de las arrugas después, le dices, sujétate vieja. No es vieja, es tu esposa, ¿ok? Y ella se tiene que sujetar voluntariamente. Nunca dice que el hombre tiene que sujetar a la mujer, sino que la mujer se tiene que sujetar al hombre. Es muy diferente, es voluntario. Y entonces empezamos a crecer con este tipo de creencias. ¿De dónde las recibimos, amada iglesia? De nuestros padres. Y los padres de sus padres. Y sus padres de sus padres. Y así sucesivamente. Por eso es una enorme responsabilidad tener hijos. Y por eso lo que tú crees, lo que tú tengas aquí, en tu cabeza, en tu mente, principalmente en tu alma, no solo te afecta a ti, afecta inmediatamente tu matrimonio y afecta, pero muchísimo, el comportamiento de tus hijos. Así que si tú vas a seguir teniendo hijos, qué bueno, si así Dios te lo permite, pero ten conciencia de esto, que tú lo que creas vas a afectar a tus hijos o los vas a beneficiar. Y esto es exageradamente importante. Repito algo, la mayoría de estas creencias que nos inculcaron nuestros padres no son correctas. Y aquí es donde yo quiero hacerte un pequeño recordatorio. No vemos el mundo que es,
sino interpretamos el mundo de acuerdo a nuestras creencias. Interpretamos el mundo de acuerdo a nuestras creencias, amada iglesia. Tú y yo no estamos viendo el mundo que es. No estamos viendo la realidad. Estamos interpretando el mundo. Y yo les decía en una reunión de oración que tenemos todos los martes y todos los jueves, que por cierto los invitamos, desde hace ya casi 4 años estamos aquí, martes y jueves a las 6:30 de la mañana. Hago este pequeño comercial, aunque nadie dice amén, porque no quieren venir, ¿verdad? Pero bueno. Les comentaba yo a sus hermanos que estuvimos aquí, que, repito, no vemos el mundo que es, interpretamos el mundo de acuerdo a lo que creemos. ¿Sabes cuántas personas aquí me han dicho tantas cosas tan diferentes? Por ejemplo, hay gente que me dice: pastor, estamos pero bien mal. O sea, todo está mal, los líderes están mal, los pastores están mal, la iglesia está mal, los jóvenes, no se diga, están mal, todos estamos mal. Así lo está interpretando él. Pero hay personas que me dicen: pastor, hoy sentí la presencia de Dios de una forma especial. Este mensaje nunca lo había entendido. Qué mensaje tan especial de parte de Dios, que está cambiando mi forma de pensar. O sea, de la misma predicación puede salir una persona hablando pestes de nosotros, y en la misma predicación puede salir otra persona diciendo: qué mensaje, qué palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos esa clase de pastor. En serio, es así. ¿Cuál es la diferencia? Que cada cabeza es un mundo y cada quien interpreta de una manera diferente lo que vemos. Pero tú no ves lo que es. Tu realidad no es la realidad, amada iglesia. Incluso tocante a la muerte. Tú piensas que porque ya se murió esa persona, no sé, o sea, todo tu mundo se colapsó, pero no es así. La muerte para un cristiano es una bendición, en el sentido de que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya estoy con Cristo. Los conceptos de la muerte Dios los ve tan diferentes y nosotros los vemos tan trágicos. Por supuesto, es difícil ya no ver a la persona, pero aún esa enfermedad que tal vez te está acosando, a través de ella tal vez tú no estás viendo como Dios ve. No estamos tomando los lentes de Dios y viendo que a través de esa enfermedad, que no te la mandó Dios, pero que la está permitiendo por alguna razón, te está haciendo más fuerte, o esa al menos es la intención. Y cuando analizamos esto, me doy cuenta que la mayoría entonces estamos ciegos. Que la mayoría estamos dando más crédito a nuestra realidad, a nuestra interpretación de cómo vemos el mundo, que al mundo en sí como es. Por eso tanta gente se siente sola, se siente rechazada, se siente menospreciada. Y no te está menospreciando la gente, esa es tu interpretación del mundo. Y cuando tú le das más peso a tu realidad que a la realidad, tú vives en una fantasía. Vivimos en una fantasía, amada iglesia. Tal vez siempre has creído que las desgracias las ha provocado tu esposo. Tal vez estás viendo monos con tranchetes, como decimos. Ahora sí me salió, porque ayer lo dije no sé cómo, como el Chapulín Colorado. Pero la idea es esa. Tú estás viendo tal vez que tus padres fueron los causantes de todas tus desgracias, y esa es tu interpretación, y les has tenido un resentimiento tan profundo que aún después de muertos los sigues odiando, los sigues rechazando. ¿O cuál es nuestra interpretación de Dios? Dios favorece solamente al pastor. Dios tiene sus consentidos. Esa es tal vez nuestra interpretación. Por eso no nos acercamos con un corazón abierto, como un hijo se acerca a un buen padre. Así que, amada iglesia, tenemos interpretaciones muy distintas de lo que es la realidad. Dile al que está a tu lado: ¿tú ves lo que te rodea o lo interpretas? ¿O lo interpretas de acuerdo a lo que tú crees?
Pues aunque te conteste, yo veo la realidad. Todo está mal, todo está mal. Esa persona lo está interpretando. Y para pasar al siguiente punto, yo quiero que tú analices unos segundos. ¿Serás negativo? ¿Serás una persona negativa? Pues quiero decirte que la mayoría de nosotros somos muy negativos. Cuando yo he estado estudiando este tema, porque por cierto les comento, estamos finalizando la serie del poder de la mente a través de este tema, cómo renovamos nuestra mente, y yo me he dado cuenta que yo no me había dado cuenta, pero que ahora ya me he dado cuenta que soy más negativo de lo que yo me imaginaba. Y eso me asustó porque yo muchas veces interpreto incluso tu rostro como, no le está gustando la prédica, y tal vez ahí te está quebrantando Dios. ¿Sí me explico? E interpreto que estás cerrando tus ojos y yo digo, ya se está durmiendo, pero yo creo que tú estás orando en tu interior, ¿verdad, hermano? Pero hablando en serio, ¿sí o no resaltamos más los errores que las virtudes de la gente? Y vemos el mundo muy gris. Dios lo ha pintado la vida de colores, amada iglesia. Y si no es una vida de color de rosa, pero es una vida hermosa, con todas sus complejidades, Dios ha pintado la vida de colores para que nosotros la podamos disfrutar. Porque tenemos un Dios bueno, un Padre bueno, Él es bueno y Él nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Ahora quiero darte este primer punto, ¿cómo renovamos nuestra mente? Como dijimos, es algo sumamente importante esto que vamos a decir a continuación. Lo que domina la mente son las creencias, así que para renovar la mente tenemos que introducir creencias correctas a nuestra vida. ¿Cómo hacemos esto de introducir creencias correctas a nuestra vida? ¿Cómo hacemos esto? A través de conocer, escuchar y repetir la información correcta. Vuelvo a repetir. ¿Cómo introducimos estas creencias correctas a nuestra vida? A través de conocer, escuchar y repetir. Si tú has escuchado tantas veces que te dicen, eres un tonto, un bueno para nada, entonces ahora tienes que empezar a escuchar, a conocer y a repetir lo que Dios dice de ti. Y te aseguro que cuando nosotros agarramos este libro, no dice que somos unos buenos para nada, sino dice algo muy importante. Tenemos la mente de Cristo. Y Dios no es un tonto, sino Él es exageradamente inteligente. Así que tú tienes que empezar a conocer, a escuchar y a repetir lo correcto. Y no hay otra cosa más correcta, no hay una información más correcta, no hay un conocimiento más correcto que la bendita palabra de Dios. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos los pensamientos de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, y tiene planes de bien y no de mal, dice la palabra. Tiene planes de vida y no de muerte para nosotros, amada iglesia. Así que, ¿cómo yo empiezo a renovar mi mente? Introduciendo los pensamientos correctos a mi vida. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Quiero que puedas prestar atención a este versículo que es muy, muy importante. Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poderosa? Ya lo hemos compartido. Nuestra hermana Sandra pasó hace un poquito más de un mes a compartir su testimonio, cómo fue sanada de sus riñones milagrosamente, porque ha estado estudiando profundamente la palabra de Dios y está estudiando constantemente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Este libro no solo es papel y tinta, este libro es la palabra de Dios. Produce poder y produce vida cuando abrimos nuestro corazón. Y dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Donde ningún psicólogo llega, ahí llega la bendita palabra de Dios. Pero dice algo muy interesante.
Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces lo primero que hace la palabra de Dios cuando tú la estudias y tú la empiezas a creer, lo primero que hace la palabra de Dios es que nos confronta con nuestras creencias. Esto es lo que dice Dios y esto es lo que tú crees. La palabra de Dios son las creencias de Dios. Así que la Biblia dice, por ejemplo, hablando del machismo, dice ya no hay hombre ni mujer, todos son iguales delante de Dios. Es lo que está diciendo, ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni judío, así lo dice la palabra. Está dando a entender que todos nosotros valemos lo mismo delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces cuando viene un machista y empieza a estudiar la palabra, se da cuenta que dice la Biblia, trata a tu mujer como vaso más frágil. Y ahí inmediatamente te confronta tus creencias. Por eso, amada iglesia, si tú evangelizas, no te desanimes, síguelo haciendo, pero tienes que entender esto: la gente le tiene miedo a la verdad. La gente no le gusta escuchar la verdad, pero la verdad debería de ser para nosotros lo más hermoso, porque la verdad, por muy dolorosa que esta sea, esta verdad nos va a liberar. Nos va a liberar, y lo primero es un confrontamiento de creencias. Y Dios nos dice, estas son mis creencias y estas son tus creencias. Después de que nos confrontan nuestras creencias, el siguiente paso es ahí. Tú tomas o no tomas la decisión, o tomas la decisión más bien de aceptar esas creencias o de seguir aferrado a tus creencias. Pero cuando nosotros recibimos las creencias de Dios, las recibimos en nosotros, las creemos en nosotros, esas creencias van a empezar, las creencias de Dios, a sacar las creencias incorrectas. Y de esa forma nuestra mente empieza a ser renovada. Porque hay algo sumamente importante: las creencias nos dominan en 4 áreas: en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, de hablar y de actuar. En 4 áreas fundamentales: nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar. Así que cuando tú cambias tus creencias, por supuesto cambiará tu manera de pensar, cambiarán tus emociones. Ya no estarás como loco todo el tiempo ahí, como caballito despotrado ahí, ¿verdad? O como borreguito ahí golpeando a todos o queriendo topear a todos, sino que tú estarás emocionalmente mejor. Pero también tu lenguaje cambiará. Cuando alguien te dice buenos días, ya no vas a contestar ¿y qué tienen de buenos?, sino que ahora contestarás en otro lenguaje. O cuando alguien te dice vamos a salir adelante, tú dices sí, porque Dios está con nosotros. Cambió tu lenguaje porque tus creencias han cambiado, porque pasaron de ser negativas a ser creencias positivas. Pasaron de ser creencias de muerte a ser creencias de vida. Pasaron de ser creencias de derrota a creer que tú lo puedes en Cristo, que te fortalece y que Él nos ha prometido la victoria. Pasamos esas creencias incorrectas a creencias correctas. Entonces la creencia nos va a dominar en nuestra forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, amada iglesia. Por eso, de esta forma empezamos a ser renovados en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4 versículo 17. Hay algo sumamente importante que vamos a estar estudiando en estos versículos. Bueno, vamos a leer el versículo 17 hasta el 23. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu. ¿De qué dice ahí? Renuévate, ¿dónde? En el espíritu de tu mente. El primer versículo que leímos, el 17, dice: esto pues requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Pablo concretamente les está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo: ustedes ya son hijos de Dios, no pueden vivir como todos los demás.
como los que andan en una vanidad de su mente. Y cuando habla de vanidad, habla de algo vano, de algo hueco, de algo que no es productivo. Nosotros antes de conocer a Cristo teníamos vanidad en nuestra mente, y también se refiere a que no teníamos propósito. Pero ahora tenemos un propósito, y no es solo casarnos y tener hijos o tener esa casa. Tenemos un propósito que trasciende este mundo y que nos lleva a la eternidad. Es un propósito eterno para nosotros, amada iglesia. Pero hay algo muy interesante en el versículo 18 que quiero puntualizar, y es lo siguiente. Dice así: teniendo el entendimiento, ¿cómo dice ahí? Entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un entendimiento entenebrecido, o cuando la gente más bien tiene un entendimiento entenebrecido, es porque no ha recibido la luz de Cristo, no ha recibido a Cristo en su corazón, en su mente. Pero cuando tienen entendimiento entenebrecido, van a ignorar la vida que Dios tiene preparada para ellos. Por eso hay mucha gente que dice: esta es la vida que me tocó vivir. Piensan que la vida que han vivido es la única forma de vivir, pero yo te digo que Dios ha preparado una vida en abundancia para nosotros. Nuestro Cristo, amada iglesia, pagó un precio tan alto por nosotros, que derramó su sangre, no para que sobrevivas, no para que medio vivas, sino para que vivas y vivas en abundancia. Cristo derramó su sangre, repito, para que tú tengas una vida en abundancia. Cuando se abre nuestro entendimiento, cuando nos resplandece la luz de la palabra de Dios, empezamos a ver que esta vida que habíamos tenido es una vida hueca, es una vida vacía. Está hablando de una vieja naturaleza, del viejo hombre. Pero cuando, repito, viene la luz, empezamos a notar algo muy importante. Se abren nuestros ojos y decimos al esposo, a la esposa, a los hijos: no debemos de vivir así. No debemos de vivir así. Por eso una mente entenebrecida está ajeno a la vida de Dios. No conoce la vida de Dios. Y sabes algo tan importante, aún como cristianos, aún personas que nos congregamos frecuentemente, todavía no estamos viviendo la vida espiritual. Todavía no estamos viviendo la vida abundancia de Dios. Todavía no estamos viviendo, y nos damos cuenta en que cuando hay aflicciones, las aflicciones nos cubren. Pero alguien que está viviendo la vida en abundancia, él está por encima de las circunstancias, porque dice: aunque haya tempestad, yo sé quién está conmigo. Aunque la barca se quiera romper en 1000 pedazos por esas olas, por ese viento tan fuerte, por esa agua que está golpeando, por esas dificultades, por esos problemas, por esas enfermedades que están golpeando mi vida radica en que descansa en el Todopoderoso. Alguien está en mi barca, y el que está en mi barca es Jesús. Jesús tiene el control sobre todas las cosas. Cuando tú vives una vida de Dios, estás viviendo por encima de las circunstancias. Vivimos por encima de las circunstancias, y ahí te das cuenta: ¿cómo puedo tener paz aunque haya dificultad? Porque estoy viviendo esa vida en abundancia, esa vida de Dios. Si tú y yo tenemos el entendimiento entenebrecido, seremos ignorantes de esta vida maravillosa. Si no renovamos nuestra mente, pensamos que nacimos para morir igual. Amada iglesia, yo no sé tú, pero hoy apelo a tu conciencia en el nombre de Jesús. Hoy le pido al Espíritu Santo tanto que te hable, para que tú puedas tomar la determinación de rehusarte a seguir viviendo igual. Tal vez no vivas mal, pero no vivimos como debemos de vivir. Y nosotros lo sabemos dentro de nosotros. Aún nuestro entorno, aún la casa, aunque no sea la mejor casa, pero puede mejorar esa casa. Sabes que a lo mejor tienes un matrimonio estable, pero puedes tener un matrimonio extraordinario. Un matrimonio de gozo, de no estar sobreviviendo otro año más, gracias a Dios. No, sino otro año más, gracias a Dios. Las mismas palabras, pero con otro sentido totalmente diferente. Que no estés viendo cuándo viene Cristo, porque a veces a mí me ha pasado: Señor, ya ven por nosotros. Más cuando los veo, algunas personas que regresan atrás, digo: Dios mío, ¿qué nos está pasando? Ya mejor ven por los que ya estamos aquí, antes de que se pierda más gente. Y pensamos que la única salida es que Cristo venga por nosotros. Yo lo he pensado muchas veces. Pero sabes, tú hoy tienes que recibir la palabra, para que esta palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, alumbre nuestro entendimiento. Y podamos entender
que la vida que tú tienes no es la vida que te tocó vivir. No es la vida que te tocó vivir. ¿Y cuánta gente dice, aquí nos tocó vivir? Pues hay una elección. Si tú quieres te puedes ir a Australia con los canguros, ¿verdad? Hay una elección. Es que la gente dice, esta es la vida que me tocó vivir, así como diciendo, no hay de otra. Sí hay de otra, amada iglesia. Es que este es el matrimonio que me tocó vivir, ¿verdad? Solo con esta persona la elegiste y con él estás, tienes que estar el resto de tu vida, sí, pero no en la forma en cómo estás. No te estoy diciendo que cambies de esposo o de esposa, lo que te estoy diciendo es que cambies de actitud. Tal vez no la has visto que es más hermosa de lo que tú te imaginas, como Abraham, después de tantos años, el padre de la fe, dice, ahora conozco que eres hermosa. Después de tantos años, ahí está en la Biblia. Y yo creo que Sara, nada más porque era respetuosa, yo creo que le hubiera dado un zape. Pues apenas te estás dando cuenta, tonto. Pues si por eso me elegiste, porque estoy hermosa. Tal vez no se han abierto tus ojos. Tus hijos son mejores de lo que tú crees, pero a la vez no los has visto. Tus padres son mejores de lo que tú crees. La vida es mejor de lo que tú y yo creemos. Y nosotros no nos nacimos para vivir la vida como todos los seres humanos. Nosotros nacimos para vivir una vida extraordinaria, una vida sobrenatural, una vida de milagros, una vida de paz en medio de la tormenta, una vida en abundancia en medio de la crisis, amada iglesia. Nosotros nacimos para eso. Yo en mi corazón me he rehusado de verdad a seguir viviendo de la misma forma. Yo no puedo seguir terminando años y años, 2021, 2022, 2023, de la misma forma. Algo tiene que suceder en nuestra vida, pero jamás cambiaremos y cumpliremos años de vida y cumpliremos años 2021, 2022. Cumpliremos años sin cambiar mientras no cambie nuestra forma de pensar. Rechaza esas tinieblas en el nombre de Jesús. El versículo siguiente, bueno, ese mismo versículo hasta el último, el 18, dice, por la dureza de sus corazones. ¿Sabes qué se refiere a dureza de corazón? A necedad. Cuando la Biblia habla de dureza de corazón, habla de necedad, de reincidir en los mismos pecados y en los mismos errores. Habla de una necedad. Y si nosotros somos honestos, la luz ha venido a nosotros. La Biblia dice esto, y esta es la condenación. San Juan capítulo 3 versículo 18 dice, y esta es la condenación, que los hombres vieron la luz, pero amaron las tinieblas. ¿Sabes a qué se refiere dureza de corazón? A que la luz vino, pero nosotros preferimos las tinieblas. A que los consejos vienen, amada iglesia, a que nos dicen, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no mejoras esto? Y es una ofensa para nosotros, porque nadie nos puede tocar, porque somos intocables nosotros. Nadie nos puede decir nuestros errores, porque de todo nos ofendemos. Y aún la agarran conmigo cuando yo estoy predicando en público. De seguro lo dijo por mí, cuando hay tanta gente aquí. Nadie te puede decir nada, porque tú estás bien. Esa es la necedad, esa es la dureza de corazón, que no permites que Dios te transforme y saque esas tinieblas. Si siguen las tinieblas simbolizan tantas cosas que no tengo tiempo para decir todas sus definiciones, pero una de ellas es la ignorancia. Cuando habla de tinieblas es que estás ignorando que hay una vida mejor. Estás ignorando la verdadera realidad, la realidad real. La estamos ignorando el amor. Estamos ignorando las cualidades de la otra persona. Estamos ignorando las virtudes de la otra persona. Solo mi madre me está haciendo la vida pesada, dice el hijo, pero no ve el amor detrás de ella, no ve las lágrimas, no ve las rodillas dobladas ese joven. Solamente está diciendo, mi madre no me deja crecer, pero te está cuidando, te está protegiendo. Esas son las tinieblas que tienen los jóvenes. Esas son las tinieblas que tenemos muchos de nosotros, que cuando alguien viene y nos quiere dar un consejo o una exhortación, nosotros decimos no, porque yo estoy bien, porque yo no necesito un cambio. Voy a la iglesia porque me siento bien, pero yo no necesito. Así me enseñó mi padre y así he de morir. Pues esa es tu decisión. Pero entonces, ¿qué pasa? El versículo 19 dice algo muy interesante: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A causa de rechazar la luz, se hundieron más en su pecado y en su maldad. Entre más tú estés rechazando a Dios, entre más tú y yo estemos rechazando la verdad, entre más tú y yo estemos rechazando el consejo, entre más tú y yo estemos rechazando el amor, más nos hundiremos en nuestra ignorancia y en nuestra maldad y en nuestro pecado. Y más difícil será salir de ahí. Y yo creo que si tú eres consciente, tú lo has experimentado. ¿Por qué no le hice caso a mi madre? ¿Por qué no escuché tantito al pastor? ¿Por qué siempre creí que todos estaban conspirando en contra de mí y no abrí mi mente para parar este pecado, para parar esta actitud, para cambiar esto en mi vida? ¿Por qué no aproveché a mi esposa y ahora ya no está? ¿Por qué no abracé a mis hijos más? ¿Por qué no los besé más? Porque estábamos ciegos. Pero eso es para la gente de allá afuera, no para nosotros, amada iglesia. ¿Y por qué tendré que predicar de esto yo? Porque a veces estamos en la misma situación que los de afuera. En la misma situación. Viniendo a la iglesia y viendo todo negativo. ¿Qué calor hace? Pues sí, hace calor. Pero no es bonito sudar. No es bonito sentir. Si ya no sintieras nada, ay, preocúpate porque ya estuvieras muerto. No es bonito sentir los cambios. No es bonito que sudas, pero te tomas una bebida refrescante, no embriagante, refrescante. No es hermoso sentir también el viento. No es hermoso estar cansado porque trabajaste todo el día y tus pies se hincharon, pero llegas a la cama. ¿No es hermoso eso? Pero solo vemos los pies hinchados y no la cama. En serio, amada iglesia, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si tú sigues rechazando la luz, te vas a hundir más. Y dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a hacer cosas que dice la Biblia, toda clase de impurezas. Y después sigue diciendo algo muy importante. Vamos a ir ya finalizando. Versículo 20 en adelante. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué está diciendo aquí? Si tú en verdad has escuchado la palabra de Dios, Cristo no te ha enseñado esto. Cristo no te ha enseñado a vivir una vida mediocre. Porque quiero hacer una pausa aquí. Ayer recibí esto y tal vez no es el tema, por eso quiero hacer un paréntesis. Pero Dios me dijo esto: dile a la iglesia en qué área de su vida se ha entregado con pasión. ¿En qué área de tu vida te has entregado con pasión? Espero que sigas siendo amigo de todos como el Chabelo, hermanos. Pero te tengo que decir esto: servimos a veces mediocremente. No hay una pasión en el servicio. No hay una pasión en venir a la iglesia. Aunque tengas un montón de sueño, tú puedes ponerte en la parte de atrás y echarte agua, picarte los ojos o no sé qué hacer para no dormirte. Pero ni siquiera hay una entrega aquí. ¿En qué te has entregado? ¿Matrimonios mediocres? ¿Relaciones a medias? Ni como hijo te has entregado, ni como padre te has entregado, ni como hijos de Dios nos hemos entregado. Y seamos honestos, ¿en qué te has entregado? Ahora no estoy diciendo que nada, pero ¿en qué te has entregado? Así que digas, yo me entregué hasta el último gota de sudor. Hasta sangre pude yo sacar por mi boca, pero estaba ahí. Hasta el último instante yo me entregué con todo. Le di con todo, la amé con todo y aún así no se pudo mi matrimonio, pero tú lo hiciste hasta el último. Como me dijo mi hermana de una experiencia tan bonita, de un caso, de un padre, que este padre era excelente en lo que hacía, todo lo estaba haciendo casi excelente.
terminó la universidad con honores, tenía un buen trabajo, era excelente en su trabajo, era súper entregado, en los deportes era excelente. Así que su hijo, que ya estaba en la secundaria o en la preparatoria, no recuerdo bien, quiso entrar a una competencia de carrera, de correr. Y entonces le dijo: papá, voy a entrar a esta competencia, entréname, tú eres un buen deportista, has tenido triunfos, has tenido trofeos, has tenido medallas, entréname. Y entonces el papá le dice: con mucho gusto, hijo, te voy a entrenar. Y lo entrenó, y empezaron a entrenar y a entrenar y a entrenar y a entrenar. Cuando se dio la competencia, el día de la carrera, este joven le dio con todo, pero no ganó. Quedó en el segundo o en el tercer lugar. Y llega con la cabeza agachada con el padre, y el padre tomándolo de los hombros le dice: hijo, ¿cómo estás? Papá, te fallé. Papá, tú siempre triunfas, siempre has ganado competencias, eres el mejor hasta en tu trabajo, etcétera, etcétera. Yo te decepcioné. Y entonces el padre le levanta el rostro y le dice: quiero que me mires a los ojos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te entregaste con todas tus fuerzas en esa carrera? Y el hijo le dijo: padre, te aseguro que hasta las piernas sentía que se me reventaban, lo di todo. Y el padre le dice: para mí tú eres un campeón. Para mí tú eres el campeón. Sabes, amada iglesia, no es por nuestros logros, no son las medallas, no son los títulos, es la entrega, es la pasión que te tiene que desbordar para que puedas tú escuchar las palabras de Dios. Tú eres un campeón. Tal vez no lograste el primer lugar, tal vez no fuiste el mejor pastor, tal vez no fuiste el mejor cristiano, pero lo hiciste con pasión. Te desbordaste hasta la última gota de sudor, hasta la última gota de sangre. Todo lo diste hasta el último suspiro porque querías ser mejor y lo diste todo. Eso es lo que va a marcar una diferencia entre una persona común y corriente y entre una persona que sabe que nació para una vida extraordinaria. Porque tú naciste para una vida extraordinaria, no ordinaria, sino extraordinaria. Tienes un Dios extraordinario, tienes un espíritu extraordinario, tienes un alma extraordinaria, tienes una mente extraordinaria. Tenemos a un Dios extraordinario con nosotros como Padre.